3 kilómetros y lo primero que hay que empezar explicando es por qué hemos decidido esa distancia. Y es que hemos visto que hay un hueco en todo el circuito vasco y en los alrededores sobre esta distancia. Es decir, hay muchas carreras que se desarrollan hasta 21 kilómetros y a partir de ahí hay un salto bastante grande porque hay maratones alpinas o distancias muy superiores. Entonces, bueno, hemos decidido un circuito de 31 kilómetros exigente, porque el desnivel positivo llega a casi a 1.700 metros, y con una característica muy especial, es que es un circuito en forma de 8, de manera que los espectadores pueden seguir mucho mejor la carrera. Lo habitual es que cuando las familias van con sus familiares a las competiciones, les ven salir y hasta que no vuelven después de 3, 4 o 5 horas de carrera no les vuelven a ver. Hemos diseñado un circuito en el cual la gente vuelve a pasar por el centro del pueblo, por la plaza, así que es mucho más atractivo para el espectador, aparte de poder seguir por todos los puntos intermedios de la carrera. Aproximadamente puede haber un 70% de sendero, un 25% de pista y un 5% o un poco menos de asfalto. Entendemos que es una carrera de montaña y como tal queremos que se pise tierra y que no se pise asfalto. Es inevitable porque al fin y al cabo hay que salir del pueblo y por el pueblo se sale por asfalto. Para empezar, la prueba sale desde la plaza y se dirige hacia Goicolegea. Primero habrá una pequeña salida neutralizada hasta que ya cojamos la acera que conduce hasta Goicolegea. Es una subida de aproximadamente 1 kilómetro y lo que permitirá es que la carrera se alargue lo suficiente como para que ya cuando lleguemos a Goico girar a la izquierda y tomar la primera pista y ya enfilar hacia la primera subida interesante, que es la del Oroño, pasando por un buen sendero bonito, con árboles bien cerrado y con un par de ríos que será interesante saltar. Cuando se llega al Oroño se baja ya directamente hacia Garayolcha, una bajada técnica porque tiene bastantes piedras y nos encontramos con el primer muro, un muro interesante hasta llegar al Cordal y dirigirnos hacia Gaztelumendi, donde estará el primer control también de tiempos, el control de corredores, que no se salte ningún punto. Y habrá una pared de bajada rapidísima y técnica muy espectacular también hacia Fica. Volvemos de nuevo otra vez hacia el Cordal y ya enfilamos hacia Uría, hacia el pueblo, de nuevo, y es cuando pasamos, después de 14 kilómetros, por el centro del pueblo, calle Andramari, y pues todo el público animando y todo el pueblo de Larrabechu volcado en la animación. Salimos hacia Maruti con un poquito de asfalto y ya tomamos a la derecha de nuevo otra vez el recorrido sobre tierra. Ahí nos va a esperar un tramo de aproximadamente 1 kilómetro con barro sí o sí, independientemente que llueva o no durante las semanas previas, porque es un sitio muy húmedo, y se empieza la subida hacia Arrisurigane. Subida tendida, con un camino amplio, y ya llegando a Arrisurigane nos metemos por el bosque y hacemos una doble V hasta llegar hasta el barrio alto de San Miguel. Pasamos 2 paredes también que van a dejar las piernas ya calentitas, además veniendo de 14 kilómetros donde los dientes de sierra han sido muy pronunciados. Y probablemente pasemos de San Miguel hacia ya empezar a subir Vizcarri por la zona en la que probablemente el corredor más vaya a recordar toda la carrera, porque es una zona técnica y que tiene absolutamente de todo en prácticamente 1,5 kilómetros. A partir de ella subimos al punto más alto de la carrera, que es Vizcarri, con 563 metros de altitud. Y se gira allí, donde estará el segundo punto de control de corredores, y se enfila rápidamente hacia el pueblo, sin antes pasar por una nueva subida que, si la gente no va con la suficiente mentalidad de reservar, puede que veamos corredores ahí empezar a flaquear. Se pasa directamente ya a bajar hacia Maruti, y de Maruti hacia el pueblo por pista de asfalto, y bueno, ya la meta, pasando por toda la calle Andramari, un pasito estrecho para que el pueblo esté animando a todos los corredores y se sientan arropados. Habrá 4 puntos de avituallamiento, 2 sólidos y líquidos y 2 líquidos. Y bueno, pues este es el circuito que está diseñado por la dirección técnica. Ya está también disponible para todos los que quieran entrenar, porque está marcado, y todos los sábados por la mañana y domingos quedamos con todos aquellos que quieran venir a acercarse al pueblo a reconocerlo. Podéis entrar en Facebook, en Carraderac BHK, y contactar con nosotros para
para salir y comprobar por vosotros mismos la dureza y la espectacularidad del circuito. Eskerrik asko.